Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Voy con el senador Luis Fernando Velasco, senador colombiano por el Partido Liberal. Él nos está acompañando hoy desde la ciudad de Cali. Senador, la primera pregunta, pues que a uno le surge luego de escuchar al gobernador de su departamento, el gobernador del Cauca, es hasta dónde esta amenaza que enfrentan los ciudadanos, que enfrentan los niños en su departamento, le va a restar apoyo político al proceso de paz. Usted es uno de los dirigentes políticos más destacados del departamento del Cauca, más reconocido por los ciudadanos y a la vez usted es uno de los defensores de este proceso de paz. ¿Usted cree que estas acciones de paz, estas acciones de guerra que está haciendo las FARC, le está quitando a ustedes, digamos, esa posibilidad, ese respaldo de seguir defendiendo un proceso que a la luz de los actos terroristas parece convertirse en indefendible? Claro, claro que nos quita todas las posibilidades, legitima el proceso. Esos actos son, y perdóneme la expresión que voy a utilizar, son estupideces de una guerrilla que no ha entendido que no hay nada más anacrónico que tratar de imponer unas ideas, una negociación por la fuerza. Lo más revolucionario que hoy hay en el mundo es buscar la paz. Lo más antirrevolucionario, lo más anacrónico, lo más reaccionario es persistir en la guerra. Ahora, voy a poner un ejemplo que de pronto nos puede servirnos para entender en qué estamos y qué es lo que nos está pasando. Cuando uno prende la televisión, uno ve algo que merece el rechazo de todos los colombianos y de todo el mundo, que es lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y casi toda la opinión pública, al ver los bombardeos de un Estado contra esa franja, al ver la estupidez de un grupo terrorista de llamado Hamas contra la población israelí, ¿qué plantea? ¿Qué dice esa gente? Dice básicamente que cese el fuego, que haya una tregua, que paren la guerra. Un poco es lo que está pasando en Colombia. Frente a la estupidez de la FARC, podríamos todos salir en coro a decir: pateemos esos acuerdos, no hagamos acuerdo, sigamos otros 50 años de guerra. Algunas personas, entendiendo la impopularidad de lo que defendemos, decimos no. Se ha avanzado en La Habana, no retrocedamos, más bien tratemos de acelerar. Y para tratar de acelerar es que hago la propuesta de unos acuerdos claves. Una persona como mi buen amigo, el doctor Carlos Holmes Trujillo, que tiene experiencia en el tema, dice, uno va aprendiendo. Por ejemplo, cuando él fue consejero presidencial, le propuso en carta al comandante de las FARC que hicieran una zona de distensión para hacer unos diálogos, o sea, una zona de despeje. Eso hoy es inviable por la experiencia del Caguán. El presidente Santos tomó una decisión que es difícil defender. Vamos a hacer la negociación mientras se hace la guerra. Nada está negociado hasta que todo está negociado. ¿Por qué? Porque el Estado hoy, a pesar de estos actos terroristas, es evidente que el balance de fuerzas está a favor del Estado. El Estado ha dado de baja al primero y al segundo hombre de las FARC. El Estado ha golpeado a casi 57 cabecillas de frente de la FARC. O sea, el Estado viene arrinconando a la FARC y por eso la FARC actúa es con actos terroristas. Bien lo dijo el gobernador, hace más de 2 años y medio no hay una toma de un pueblo en el departamento del Cauca, pero hay actos terroristas. Cuando el Estado tiene esa ventaja, no puede entregarle esa ventaja a la FARC y por eso le planteó negociación en medio de la guerra. Pero en este momento, en donde los acuerdos están avanzados, se necesita la opinión pública, porque si la opinión pública no cree en los acuerdos, ¿qué nos va a pasar? No van a refrendar los acuerdos. Senador. Por eso yo creo que en este momento sí se puede pensar en un acuerdo bilateral para ir desescalando el conflicto en Colombia. Senador, permítame, voy acá con el ex embajador Carlos Holmes Trujillo. Planteaba pues el senador Velasco esa primera condición. Muchos argumentan que las negociaciones deben seguir porque bajo esa regla fue que se plantearon. Una regla que ha defendido el presidente Juan Manuel Santos, que la defendió en campaña electoral y tenía que ver con un diálogo en medio de las hostilidades, sin un cese unilateral del fuego. ¿Usted cree que en este momento el presidente Santos de alguna manera ya tiene los elementos necesarios para poder cambiar
esa postura política y de alguna manera exigirle con mayor vehemencia a las FARC que realmente cumplan con ese cese de hostilidades contra la población civil? En primer lugar, una precisión histórica a mi muy buen amigo el senador Velasco. En aquella oportunidad no se propuso zona de distensión, todo lo contrario. Las FARC plantearon el despeje del municipio de Uribe y se les dijo de ninguna manera. Luego, en distintas consultas, se llegó a que resultaría posible la desmilitarización de una pequeña zona para efecto de adelantar conversaciones y encuentros. Pero bueno, esas son cosas históricas que después podremos analizar con mayor detenimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Y yo quiero transmitir nuevamente el mensaje con toda claridad. Hoy está pasando lo mismo que históricamente ha sucedido en Colombia. ¿Qué es lo que ha sucedido en Colombia? Que frente a la violencia, al mismo tiempo que se conversa de paz, la falta de resultados lleva a que la opinión pública rechace los procesos y posteriormente a que le exija al gobierno de turno que le ponga fin a las conversaciones. Para efecto de poder crear las condiciones que permitan adelantar conversaciones viables, es que, insisto, en que debe hacerse una pausa, debe hacerse un corte de cuentas, debe informársele al país y se debe condicionar la continuación de las conversaciones al cese de la violencia. Si no se hace eso, no se va a lograr el apoyo de opinión pública sólido y vigoroso que se requiere para sacar adelante este tipo de procesos. Les voy a invitarlo a que escuchemos una de las respuestas que entregó las FARC. Respondió pues a través de un atentado terrorista el pasado miércoles en el departamento del Cauca, donde murió una niña de tan solo 2 años, pero también respondió otro de los voceros de esa organización criminal en La Habana, Cuba. Lo hizo en el periódico The Guardian. Esto lo dijo Marcos León Calarcá, un pronunciamiento de respuesta al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esto fue lo que dijo el vocero de las FARC. The Guardian del Reino Unido. Conversaciones de paz colombianas fallarán sin concesiones del gobierno, advierte las FARC. Están jugando con fuego cuando intentan eliminar nuestros líderes con bombardeos. Eso nos podría hacer dejar la mesa porque estaría claro que ellos no tienen voluntad política de alcanzar un acuerdo. La esperanza de poner fin a la guerra civil en Colombia no se logrará a menos que el gobierno acepte una auténtica reforma democrática y social. Senador Luis Fernando Velasco, en Cali, Colombia, hoy con usted nuevamente. ¿Cuál es su opinión frente a esta respuesta que da uno de los voceros, negociadores del grupo terrorista de las FARC? No solamente pues terminan asegurando que si sucede algo en contra del proceso de paz, ellos también romperían las conversaciones. Ellos, palabras más, palabras menos, dicen que si la fuerza pública logra dar de baja a alguno de los cabecillas de las FARC, ellos también romperían el proceso. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Jefferson, te hago una corrección. No si logra dar de baja a uno de los cabecillas. Si sigue dando de baja a los cabecillas, te he dado un número. 57 cabecillas de la FARC han sido dados de baja por el ejército colombiano en los 4 años del gobierno del presidente Santos. Entre ellos, al máximo comandante de las FARC, Alfonso Cano, al Mono Jojoy, el jefe militar de las FARC, y en el Cauca, en la zona en donde ocurrió semejante tragedia, te nombré algunos de los alias más importantes comandantes de la FARC. Entonces, ¿cuál es el tema? Evidentemente a la FARC le está tallando la buena acción de nuestra fuerza pública, los bombardeos de la FARC, los bombardeos de la aviación del ejército colombiano. Por ello, en algún momento se podría explorar, si se le pone una fecha clara para saber si al fin tendremos o no tendremos acuerdos de paz, se podría explorar algún tipo de acuerdo que sin frenar totalmente el conflicto comience a desescalarlo. La población colombiana, senador, ganaría mucho si la FARC se compromete a no minar los caminos rurales, a desminar, a no utilizar armas no convencionales. Y ahí la FARC de alguna manera nos está diciendo que le están tallando los bombardeos. Ahí puede haber algún tipo de acuerdo, pero un tipo de acuerdo con fechas. Esto no puede ser un tipo de acuerdo para quedarnos negociando y negociando y negociando 2 años, 3 años, 4 años. No, si falta 2 puntos de la agenda de negociación, abramos las mesas y digamos si en 2 o 3 meses podemos ponernos o no de acuerdo, y si le ponemos una fecha como esa, se podría pensar en un acuerdo bilateral
para desescalar el conflicto. Senador, rápidamente, y quiero que me responda muy puntualmente, antes de ir con el ex embajador Carlos Holmes Trujillo, este pronunciamiento, esta respuesta que da las FARC le hace bien al proceso. Me refería específicamente a esa respuesta. Prácticamente lo que hace este vocero de las FARC es equiparar las acciones legítimas del Estado contra un grupo terrorista, las está equiparando a las acciones que ellos ejecutan contra la población civil. Ellos dicen que prácticamente están diciendo que ellos pueden atentar contra la población civil porque las autoridades no han dejado de perseguir a sus cabecillas y que si las fuerzas legítimas dan de baja a un cabecilla, ellos rompen el proceso de paz. Específicamente frente a esa declaración, ¿usted espera una respuesta? Nada justifica atacar civiles o que civiles injustamente sean las víctimas del enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla. Por eso el presidente Santos, en una nota que ustedes publicaron al iniciar este programa, decía claramente que el enfrentamiento tiene que ser entre agentes del orden, entre nuestras Fuerzas Armadas y la guerrilla. Ahora, nosotros estamos negociando porque hemos reconocido que ahí hay una fuerza, y es una fuerza que son nuestros enemigos. Nosotros no estamos de acuerdo, nadie está defendiendo a la FARC. De hecho, el Estado colombiano las está persiguiendo, les está dando de baja. Hay que entender que aquí hay una negociación de dos, las negociaciones no solo son de uno, las negociaciones son de dos y evidentemente ellos presentan unos puntos de vista que uno puede no compartir, pero son sus puntos de vista. Yo creo que aquí lo más importante es repensar cómo se vuelve a encauzar el proceso de paz, cómo se aceleran las negociaciones y podemos llegar a unos acuerdos. Embajador Carlos Holmes Trujillo, ¿cuál es su opinión frente a estas declaraciones que mostramos? La única respuesta formal que entregó las FARC a una petición que hizo el presidente Juan Manuel Santos, y fue una respuesta bastante agresiva. Le dijeron que si llegaba a dar de baja a alguno de los cabecillas de las FARC, ellos también rompían con el proceso de paz. Que me parece inaceptable una respuesta de esa índole. Me parece que es una respuesta que no puede admitirse de ninguna manera. Me parece que el terrorismo le está haciendo muchísimo daño a cualquier posibilidad que tengan las conversaciones en La Habana, y aprovecho para hacerle llegar mi saludo solidario a todos los caucanos, departamento al que tanto quiero. Pero déjeme hacerle esta reflexión, Jefferson, y a los televidentes y al senador Velasco. Esa respuesta pone en evidencia algo que yo he señalado reiteradamente. El proceso que se inició falla desde su propia estructura. Usted vio de qué manera habla de reformas democráticas y sociales, que es lo que conduciría a la paz. Pues eso lo que demuestra es que hay una diferencia en los objetivos, y cuando hay diferencia en los objetivos de los dos interlocutores, eso genera inviabilidad en los procesos. ¿Cuál es el objetivo declarado del gobierno? Poner fin al conflicto. ¿Cuál es el objetivo declarado de las FARC? Cambiar el sistema económico, político y social primero, porque según ellos eso es lo que conduciría a la paz. Y ni hablar de la agenda, y ni hablar de las etapas, y ni hablar de la comunicación con la ciudadanía. Aquí lo que hay que hacer es repensar lo que se está haciendo y hacer un gran esfuerzo para tratar de construir las condiciones que permita poner en marcha un proceso viable. Doctor Holmes, permítame, voy a una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos entregan nuestros televidentes a través de redes sociales a la pregunta que planteamos. Ahí está, en la parte inferior de nuestra pantalla están los tweets, las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Hoy les preguntamos, ¿debe el presidente Juan Manuel Santos continuar con los diálogos de paz o debe levantarse de la mesa? A esta hora Adriana Gutiérrez nos dice que Santos no debe abandonar los diálogos, eso sería como retroceder y dar un paso más hacia el conflicto. Tata Londres nos dice que no era necesario que se presentara esta situación para conocer realmente la voluntad de las FARC, solo el presidente no lo sabía. Y Ricardo Urdaneta nos dice claramente se tienen que acabar de forma definitiva. Son las opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa. La noche vamos a estar analizando el alcance que tuvieron estas últimas declaraciones que entregó el presidente Juan Manuel Santos, donde conminó a las FARC a dejar los ataques terroristas contra la población civil, y si esto no sucede, pues que dijo que podría terminar afectado o podría verse amenazado el proceso de paz. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.